En el verano de 1817, Londres brillaba con candelabros y ocultaba su crueldad bajo seda y cortesía. Y fue en ese brillante y despiadado teatro que Brice entró con gracia mesurada. Tenía 23 años, era extraordinariamente hermosa, pero nunca se descuidaba con ello. Su belleza se agudizaba con inteligencia y moderación. Como compañera de su tía viuda, llegó a la temporada sin fortuna suficiente para protegerla y sin padres que la defendieran, y la sociedad percibió de inmediato esa vulnerabilidad, como sangre en agua quieta. En su primera reunión, los susurros la siguieron a través del piso de mármol, no de admiración, sino de evaluación, sopesando su valor como se hace con un cuadro sin firma. Permaneció sola más tiempo del que era amable, con las manos enguantadas cruzadas y la espalda erguida, mientras las parejas se formaban y se disolvían a su alrededor. Cuando por fin escuchó su nombre, no fue con una invitación, sino con una leve diversión. Una dama comentó que la belleza sin título era una indulgencia peligrosa. Brice recibió el desaire sin inmutarse, aunque la humillación ardía con fuerza bajo su expresión serena. Había aprendido desde temprano que la dignidad, una vez entregada, nunca se recuperaba completa. Fue entonces cuando observó por primera vez al duque de Ravenshollow, apartado de los bailarines, una figura de autoridad serena en medio del exceso brillante. A los 26 años ya se hablaba de él con una mezcla de asombro e inquietud, un hombre moldeado por la herencia más que por el afecto. Su cabello oscuro y su porte severo lo marcaban como atractivo, pero sus ojos revelaban poca calidez, como si la emoción fuera un lujo que no podía permitirse. El rumor afirmaba que estaba cargado de deudas y atado por un sentido inflexible del deber, y que cualquier suavidad que hubiera tenido hacía tiempo había sido disciplinada fuera de él. Su presentación no ocurrió por diseño, sino por necesidad. Brice, involucrada en una conversación sobre mejoras de tierras y tenencia rural, habló con segura tranquilidad, citando la experiencia de su padre difunto al administrar una modestia propiedad. El duque, al oírla, volvió su atención hacia ella con visible disgusto. Cuando ella terminó, se dirigió a ella directamente, con tono cortante y preciso, desestimando sus observaciones como idealismo impráctico. Antes de que ella pudiera responder, concluyó el intercambio con palabras que pronto resonarían más allá de la sala. Usted no es de mi incumbencia, señorita Briscus. La observación, aunque dicha en voz baja, golpeó con fuerza inconfundible. Siguió un silencio sutil pero claro. Brice sostuvo su mirada sin disculpas, ofreciendo ni retirada ni súplica, solo una inclinación mesurada de la cabeza. En ese momento pasó entre ellos algo no dicho. No afecto, sino el reconocimiento de una voluntad igual. Sin embargo, la sociedad solo vio la superficie, y a la mañana siguiente el incidente se había abordado en chismes, su nombre unido al de él en tonos que sugerían presunción de su parte e irritación de la de él. Aún así, las circunstancias conspiraron para unirlos. Una carta convocó a Brice a acompañar a su tía a una consulta sobre una propiedad cerca de las tierras de Ravenshollow, territorio que alguna vez administró su padre y que ahora estaba en disputa. El duque presidiría las negociaciones. Al leer la citación, el recuerdo de su mirada despectiva regresó con claridad no deseada. Aún así, resolvió asistir, sabiendo que evitarlo solo confirmaría los juicios que ya se formaban a su alrededor. El día señalado llegó a la casa de la ciudad designada para la reunión. La luz del sol se posaba en los escalones y el aire estaba cargado con la promesa del verano. Dentro, el duque esperaba, tan compuesto como siempre. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los de ella, hubo una breve vacilación, rápidamente enmascarada. Brice tomó asiento frente a él, con la postura serena y la expresión ilegible, consciente de que lo que ocurriera entre ellos a continuación se extendería mucho más allá de contratos y límites. Al comenzar la reunión, el murmullo distante de Londres pareció acercarse, como si la ciudad misma se inclinara a presenciar el choque entre el orgullo y las circunstancias. Brice comprendió entonces que su lugar en este mundo no se aseguraría con la sumisión ni se vería amenazado solo por la indiferencia de él. El conflicto que tenía delante ya no era meramente social, sino profundamente personal, y aunque aún no podía nombrar el costo, intuía que ese verano exigiría mucho más de lo que jamás había pensado dar.
Bajo el intercambio formal de cortesías y papeles, se desarrollaba una lucha más silenciosa, la de la contención contra la curiosidad. El duque escuchaba con más atención de la que deseaba, notando la precisión de sus argumentos, el cuidado con que elegía cada palabra y la ausencia de miedo en su manera. Brice, por su parte, sentía el peso de su atención como un aliento contenido, inquietante y a la vez esclarecedor, como si el mundo se hubiera reducido al espacio entre ellos. Ninguno cedió terreno, pero ninguno se retiró. Y en esa resistencia mutua yacía el primer indicio de una conexión que ninguno reconocería de buena gana. Afuera, los carruajes rodaban sin saber que dos vidas resueltas habían comenzado, de manera irrevocable, a girar hacia el choque aquella tarde de verano. En los días siguientes a la primera negociación, Brice se encontró atraída repetidamente a la órbita del duque, no por inclinación, sino por necesidad. Los papeles requerían aclaración, los límites exigían inspección, y cada asunto parecía convocar su presencia con insistencia silenciosa. El duque permanecía exteriormente igual. Su manera precisa, su habla económica. Sin embargo, ella percibía una corriente de escrutinio bajo su reserva. Él escuchaba cuando ella hablaba, aunque rara vez lo reconocía, y esa atención silenciosa la inquietaba más que cualquier desestimación abierta. Sus encuentros pasaron de salones formales al aire libre, donde el verano presionaba con calor sobre la tierra. Caminaban por el borde de los campos que su padre alguna vez había cuidado, la hierba alta y bañada por el sol, las alondras levantándose a su paso. Brice hablaba de los arrendatarios que recordaba de la infancia, de la tierra y las estaciones, de la mayordomía ganada con el cuidado y no con el mando. El duque respondía con cifras y obligaciones, su voz era firme, pero su paso se ralentizaba mientras escuchaba. No estaba de acuerdo con ella, pero ya no la interrumpía, y esa contención marcaba un cambio sutil que ninguno nombraba. Londres, sin embargo, era menos paciente. Los susurros la seguían por los salones y a lo largo de los paseos, las especulaciones maduraban con cada avistamiento cerca de los intereses de Ravenshollow. Un volumen prestado de su biblioteca, devuelto con notas cuidadosas en el margen, se convirtió en tema de rumores exagerados cuando se la vio bajando de un carruaje asociado a su propiedad. Las lenguas se movían con renovado entusiasmo. Brice sentía el peso del juicio con agudeza, pero se negaba a retirarse, sabiendo que la ausencia solo invitaría a invenciones más duras. El duque, por su parte, se dio cuenta de la marea cambiante con claridad reacia. Observaba las miradas que se le dirigían, los silencios repentinos a su entrada, y sentía una inquietud desconocida instalarse en él. Proteger la reputación era una regla no dicha de su mundo, pero nunca antes había considerado cuán fácilmente podía erosionarse solo por la implicación. Cuando le ofreció el uso de un sendero sombreado a través de sus jardines para evitar el camino concurrido, el gesto era práctico, se decía a sí mismo, nada más. Fue a lo largo de ese sendero, cuando el crepúsculo suavizaba el aire, que la tensión finalmente encontró voz. Brice lo confrontó con el costo de la asociación, su tono era sereno, pero con un filo de cansancio. Él respondió con contención, insistiendo en que no le debía nada más allá de la cortesía. Las palabras sonaron huecas incluso mientras las decía, porque había comenzado a anticipar su presencia, a notar el alzamiento de su ceja cuando lo desafiaba, la quieta convicción con que mantenía su posición. Cuando ella lo acusó de esconderse detrás del rango para evitar la responsabilidad, algo dentro de él cedió. El beso no fue planeado ni gentil. Nació de la frustración y del reconocimiento sorprendido, un breve choque bajo la luz que se iba. Por un instante el mundo se redujo a la respiración, el calor y una aguda conciencia de la impropiedad. Luego la realidad regresó con velocidad alarmante. Brice dio un paso atrás, el color subiendo a sus mejillas, su compostura sacudida pero intacta. No dijo nada, ni él intentó explicar. Se oyeron pasos cercanos y se separaron como por mandato mutuo. Esa noche Londres aprendió la lección con rapidez. Al amanecer, la sugerencia se había endurecido en certeza. Las invitaciones se enfriaron y Brice sintió cómo se cerraban las puertas con cortesía definitiva. Lo soportó exteriormente con calma, aunque en privado hizo cuentas con el costo de un solo momento de debilidad.
El duque, de pie junto a su ventana, observaba cómo la ciudad despertaba y comprendió, demasiado tarde, que la sola contención ya no protegería a ninguno de los dos. Brice soportó las semanas siguientes con una compostura que incluso a ella misma le sorprendió, aunque cada día exigía una resolución deliberada. Su tía observaba los cambios sutiles en el comportamiento de la sociedad, las excusas suaves, las invitaciones extraviadas, y hablaba de partir con cuidadosa preocupación. Brice no protestó. Sin embargo, la idea de retirarse le parecía una rendición, y resolvió enfrentar el juicio que quedara antes de ceder a él. No había buscado el escándalo, pero tampoco fingiría inocencia donde el valor había fallado brevemente. El duque, mientras tanto, se retiró a su soledad con una intensidad que rozaba el castigo. Asistía a menos compromisos, respondía a la correspondencia con eficiencia mecánica y no encontraba satisfacción en la rutina. El recuerdo del jardín permanecía con claridad no deseada, no solo la impropiedad, sino la verdad inconfundible que revelaba. Había actuado sin cálculo, sin armadura, y esa revelación lo perturbaba más que cualquier rumor. Por primera vez, el deber se sentía menos como protección y más como refugio del sentimiento. Sus caminos se cruzaron de nuevo por necesidad más que por azar. Brice fue convocada a revisar los documentos finales antes de su partida anticipada, y el duque insistió en su presencia a pesar de las objeciones de sus asesores. Cuando ella entró a su estudio aquella noche, la lluvia rayaba las ventanas y la luz del fuego proyectaba sombras cambiantes por la habitación. Él se levantó a su llegada, su reserva habitual estaba tensada por algo más quieto y vulnerable debajo. Ella notó el cambio de inmediato y se estabilizó. Comenzó formalmente, hablando de papeles y resoluciones, pero las palabras flaquearon. El silencio llenó el espacio entre ellos, pesado de significado no dicho. Al fin dejó los documentos a un lado y confesó lo que nunca antes había articulado. Habló de una infancia gobernada por las expectativas, del afecto retenido como indulgencia, de aprender temprano que la emoción complicaba la autoridad. El amor, admitió, siempre le había parecido una responsabilidad que no podía permitirse. Su voz permaneció controlada, pero cada frase le arrancaba una capa de desapego practicado. Brice escuchó sin interrumpir, aunque el corazón se le aceleraba con cada revelación. Cuando él terminó, ella no ofreció consuelo, sino claridad. Le dijo que el silencio le había costado más que el escándalo, que la contención sin responsabilidad era solo evitación. No se dejaría ocultar ni proteger con secretos. Si él deseaba permanecer intacto de las consecuencias, debía liberarla por completo. La elección, dijo en voz baja, era solo de él. El peso de sus palabras se asentó con fuerza. El duque comprendió entonces que el poder no residía en la distancia, sino en la decisión. Podía retirarse, preservando su reputación a costa de ella, o podía hablar, aceptando el costo de la honestidad. Por un momento el miedo apretó su agarre, viejo y familiar. Luego sostuvo su mirada y sintió que algo más firme tomaba su lugar. No prometió nada todavía, pero no la desestimó. En cambio, reconoció su dignidad con un respeto que antes había estado ausente. Se encontró recordando su primer desafío, la quietud con que soportaba el juicio y la precisión de su pensamiento cuando otros desestimaban su presencia. Esos recuerdos lo inquietaban porque llevaban admiración sin la guarda del rango. Comprendió entonces que la indiferencia había sido su escudo, y que quitárselo lo exponía a la pérdida. Sin embargo, la idea de su partida, de que su nombre quedara para siempre alterado por su inacción, despertó algo cercano a la resolución. Había sido entrenado para gobernar tierras y linaje, no las consecuencias del corazón. Sin embargo, ambas ahora exigían igual valentía. Cuando ella se fue, la lluvia había cesado, dejando la ciudad en silencio y expectante. El duque permaneció junto al fuego, consciente de que cualquier camino que eligiera lo cambiaría de manera irrevocable. Brice salió a la noche con renovada resolución, insegura de su respuesta, pero segura de su propio valor. Ninguno sabía qué exigiría el mañana, solo que la retirada ya no era posible, y que la batalla silenciosa entre el miedo y la devoción se había unido al fin de verdad, empujando hacia un ajuste de cuentas que ninguno podía evitar ya. Afuera,
Londres dormía inquieto, ajeno a la elección que se formaba en silencio. Al amanecer, el rumor y la expectativa regresarían, pero algo irreversible había cambiado, y ni el silencio ni la distancia restaurarían lo que se había despertado entre ellos. La temporada seguía adelante, llevándolos a ambos hacia un momento inevitable de ajuste de cuentas y verdad. Ninguno emergería sin cambios después. La mañana llegó con calma deliberada, como si Londres mismo se detuviera a presenciar lo que seguiría. Brice se preparaba para partir con su tía, sus pertenencias estaban empacadas con eficiencia cuidadosa y su expresión serena a pesar de la incertidumbre que presionaba sus pensamientos. Había elegido la dignidad sobre la súplica, y cualquiera que fuera el resultado, se iría sin arrepentimientos. Sin embargo, mientras el carruaje esperaba, llegó un mensaje solicitando su presencia en una reunión final, modesta en escala, pero inconfundiblemente pública. La invitación llevaba el sello del duque. La reunión tuvo lugar en un jardín recién abierto para la temporada, donde las rosas trepaban por enrejados pálidos y el aire llevaba el calor del final del verano. La sociedad se reunió con curiosidad calculada, ansiosa por una resolución, pero preparada para la decepción. Brice entró serena, su porte sin cambios ante el escrutinio, aunque cada mirada se sentía afilada por la expectativa. No buscó al duque de inmediato, pero lo sintió antes de verlo, de pie apartado, como en su primer encuentro, la postura rígida, la expresión resuelta. Cuando se acercó, la conversación se suavizó a su alrededor, la atención se atrajo por instinto más que por invitación. Se dirigió a ella formalmente al principio, reconociendo su presencia con una cortesía que llevaba una calidez desconocida. Luego, con claridad deliberada, habló no solo a ella, sino a quienes estaban al alcance de la voz. Afirmó su integridad, su inteligencia y la injusticia de los rumores que la habían perseguido. Cada palabra estaba medida, pero inconfundible en su intención. Siguieron murmullos, algunos de desaprobación, otros sorprendidos por la ruptura de la costumbre. Brice escuchó sin interrumpir, su compostura inquebrantable, aunque el corazón se le aceleraba. Cuando él se volvió completamente hacia ella, el espacio entre ambos pareció cargarse de significado. Habló entonces no como un duque defendiendo la propiedad, sino como un hombre reclamando una elección. Admitió su fracaso en actuar antes, su dependencia de la distancia como escudo y su reconocimiento de que el silencio se había convertido en una forma de crueldad. Declaró que ya no permitiría que su rango excusara su contención. La propuesta no fue dramática en el gesto, pero llevaba una fuerza innegable. Le pidió no perdón, sino una sociedad, reconociéndola como su igual en voluntad y mente. Le dijo que alguna vez creyó que el afecto era debilidad y que se había equivocado. Su voz, firme pero suavizada, se extendió por la compañía reunida, sin dejar duda de su intención. El mundo, por un momento, pareció contener la respiración. Brice respondió con calma mesurada, aunque la emoción atravesaba sus palabras. Aceptó no por triunfo, sino por convicción, afirmando que la elección dada libremente era el único cimiento sobre el que se sostendría. Habló de la dignidad preservada a través de la verdad y del afecto ganado con valentía. Su asentimiento, ofrecido sin florituras, llevaba una autoridad quieta que silenció las dudas restantes. El duque inclinó la cabeza brevemente, un gesto de respeto más que de alivio. Los días siguientes se desarrollaron con simplicidad deliberada. Los preparativos se hicieron sin exceso, y la especulación poco a poco se dio ante la aceptación. La sociedad se ajustó como siempre lo hacía, tejiendo de nuevo la narrativa para acomodar lo que ya no podía ignorarse. El matrimonio se celebró bajo el cielo abierto, la ceremonia marcada por la calidez más que por el espectáculo. La luz del sol se filtraba entre las hojas y el aire llevaba la promesa de continuidad más que de conquista. Cuando Brice se paró a su lado, no sintió triunfo, sino firmeza, la seguridad de haber sido vista y elegida sin reservas. El duque, a su vez, descubrió una quieta libertad al soltar el desapego, al permitir que la devoción existiera sin disfraz. Su unión no borró las crueldades del mundo, pero redefinió su lugar dentro de él, dando forma a una sociedad fundada en el mutuo respeto. Cuando la reunión se dispersó y la temporada siguió adelante, Londres reanudó sus ritmos.
Sin embargo, algo sutil había cambiado. Una historia que una vez se susurraba había sido dicha en voz alta, su final reclamado más que soportado. Brice y el duque de Ravenshollow partieron juntos, no hacia la certeza, sino hacia un futuro moldeado por la elección deliberada. El verano de 1817 permaneció en la memoria no por su esplendor, sino por el quieto desafío de dos vidas que se negaron a permanecer sin cambios.